Refractiva, Oftalmología Global, Oroño y San Luis, 421-7070, www.berkovichgabriel.com.ar, en redes sociales, @dr.gabrielberkovich. Ver mejor es posible, Dr. Gabriel Berkovich. Buscamos ahora repercusiones de lo que aprobó esta madrugada el Senado de la Nación, media sanción al proyecto de modernización laboral, como lo denomina el gobierno, de reforma laboral. En línea para conversar sobre el tema, el doctor Álvaro Ruiz, que es abogado laboralista. Doctor Guillermo Sisman, LT8 de Rosario, le habla. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, gracias por atendernos. Una mirada preliminar, integral de lo que aprobó esta madrugada en el Senado. ¿Qué mirada tiene? Bueno, ha sido un retroceso que ya estaba anunciado por todos los que hemos venido analizando, lo que supone cambiar un 180 grados el paradigma de protección del trabajador por una norma que nos lleva más de 100 años atrás. Es decir, donde los poderes ya desiguales de un empleador y un trabajador se potencian y los desequilibrios cada vez son mayores. Uh-huh. A eso se suma que en materia de delito colectivo, es decir, lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, la huelga, también el retroceso es muy importante y hay una búsqueda de romper con el modelo sindical que ha tenido, digamos, una experiencia importante para los trabajadores de la Argentina y incomparable en relación a la región. Por otro lado, la búsqueda de romper con ese modelo, generar sindicatos de empresa que puedan fácilmente convertirse en sindicatos amarillos, como suele suceder en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Doctor, ¿y qué mirada tiene puntualmente sobre la redacción del nuevo artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de alguna disminución del aporte mensual de parte de la patronal ante casos de accidentes o enfermedades inculpables? Bueno, es una sorpresa, más una sorpresa desagradable, te diría, porque en materia de enfermedades y accidentes inculpables, es decir, cuando se habla de inculpables, quiere decir que no tienen que ver directamente con el trabajo, es decir, quien rompe una pierna en un accidente doméstico, quien padece una enfermedad, una gripe o una enfermedad más seria, ¿no? Digamos que puede... Sí, tuve un accidente de tránsito el fin de semana, digamos, no dentro del trabajo que lo cubre la RT. Exacto, e impedir la prestación de un servicio. Uh-huh. Bueno, en el mundo hay distintas formas de resolver estas cuestiones, uh-huh, o a través de la seguridad social, es decir, o a través de una responsabilidad extensiva para el empleador. Argentina tiene una tradición larga en ese sentido de buscar esta segunda manera, ¿no? Uh-huh. La de la responsabilidad del empleador, responsabilidad que llega al hecho del pago de salario, ¿no? Durante el plazo que sea necesario para recuperarse, para poder volver a trabajar. Ya le decía, ya fue una gripe que hace que 3 días no puede concurrir a trabajar, uh-huh, puede ser una enfermedad más seria, una operación, una apendicitis o lo que fue la que hace que tampoco pueda asistir al trabajo. Hasta el día de hoy, porque en realidad la reforma tiene media sanción, pero sí, en la cobertura tenía 2 o 3 particularidades. Primero, que se percibía el 100% de la remuneración. Uh-huh. En segundo lugar, que si se producían aumentos de sueldo, ya fuera por paritaria, por decisión del empleador, debían ser también incorporadas a los saberes que se le pagan al trabajador enfermo o accidentado. Y por otro lado, una cláusula muy importante, que es que nunca podía ser la remuneración que percibía inferior a la que hubiera correspondido de no haber mediado ese accidente o enfermedad inculpable. Bien, en la redacción que la reforma introdujo incluso
en esta última versión, la que se conoció horas antes de la sesión de ayer, entre las 20 y pico de modificaciones que se introdujeron al dictamen que había aprobado para llevar al recinto el tratamiento del proyecto. Estaba esto, el artículo 40 de ese proyecto modificaba otro artículo que tiene que ver con los controles que el empleador puede hacer, lógicamente, de la enfermedad del accidente que impide trabajar, que ahora pasaron a ser el artículo 40 bis y 40 ter, es decir, se agregaron algunos. Pero lo que decía es que ahora lo único que se garantiza es el 50% del salario básico o el 75% del salario básico, no un salario completo, ni siquiera el básico completo. Pero lo curioso también es acá es que dice que si esa contingencia, enfermedad o accidente, se produjera por una actividad que desarrolla el trabajador, asumiendo la existencia de riesgos, es en el caso de que se va a pagar la mitad del sueldo. Y si no fuera así, si no fuera consciente de un riesgo, si fuera una cuestión que no, en principio no quisiera prever la existencia de un riesgo, el 75%. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos, si alguien se accidente por jugar al fútbol el fin de semana, perfectamente podría entrar en la primera categoría, es decir, yo asumo los riesgos de que me puedan dar una patada y generar una fractura, o puedo guisarme y esto hace que 10, 15 días con una inmovilización que no me permite pensar tareas. Doctor, finalmente una consulta muy breve. Digamos, si esta ley prospera en la Cámara de Diputados, se publica en el boletín oficial, eventualmente ante un despido de acá a un mes, 6 meses, un año, un trabajador que fue contratado con la ley de contrato de trabajo anterior, ¿la indemnización va a regir con la nueva norma o con la anterior? En principio es algo que vi algo en particular la ley, de aplicación a futuro a los nuevos trabajadores. La ley se va a aplicar a todos, porque hay digamos, nadie tiene un derecho adquirido a una ley. Esto es una vieja jurisprudencia y reiterada. Ese sería el criterio. Perfecto. Es decir, todo lo que es la normativa legal es una normativa que se llama heterónoma, si está fuera del contrato que lo regula, pero no se trata de un derecho adquirido. De todas maneras, esta definición, yo le digo, tan categórica en relación a esta situación particular, también hay que verla en función de cómo termina siendo la reglamentación final, lo que hace a los distintos institutos que tiene, ¿no? Doctor, gracias por estos minutos con la radio. Le dejo un saludo. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Álvaro Ruiz, abogado laboralista, su mirada sobre la reforma laboral que se aprobó esta madrugada en el Senado y este artículo tan controversial de la disminución del aporte patronal al momento de un trabajador que tenga un accidente fuera del horario de trabajo. 7:31, Tandi Noticias. Su atención, por favor. Compramos oro, plata, enchapado, oro bajo, 12 y 14 quilates, relojes, alhajas antiguas. Pagamos hasta